Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar un poco sobre overflow u desbordamiento. Acá hice una breve introducción. El overflow en la suma de números binarios ocurre cuando el resultado de una operación de suma excede la capacidad máxima para representar números en el sistema binario. Entonces tenemos que en un sistema de n bits la capacidad máxima es de 2 a la n. ¿Sí? Esto es muy importante. Lo voy a poner en cuadro. Lo voy a centrar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La capacidad de representación es fundamental. Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo, si tengo que representar un ancho de 4 bits, se traduce como 2 elevado a la 4. ¿Sí? Entonces, en 2 elevado a la 4 tengo un rango de representación en números sin signos de 0 a 15. ¿Por qué? Porque el 0 ocupa un byte, o sea, ocupa un lugar. Entonces, si yo a los 15 bytes le sumo 1, tengo 16. Y 2 elevado a la 4 es 16. Entonces, para representar números sin signo, puedo representar del 0 al 15. Y para representar números con signo, acá yo lo puse, para representar números con signo, podemos representar del menos 8 al 7. Acá aplica lo mismo, ¿no? Del 0 al 7 tengo 8 bits. Y del menos 1 al menos 8 tengo otros 8 bits. Entonces en total serían, volvemos de vuelta, a 2 elevado a la 4, que es 16. En ambos casos voy a poder representar 16 bits, tanto sin signo o con signo. Pero bueno, dependiendo de lo que nos pidan, es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando se suman dos números binarios, es posible que el resultado tenga un bit adicional que no se puede representar en el número de bits asignados. Esto puede ocurrir cuando se suman números positivos y el resultado se vuelve negativo. ¿Sí? Se vuelve negativo. O cuando se suman números negativos y el resultado se vuelve positivo. En ambos casos se produce un desbordamiento. Vamos a encuadrar esto también así. Se queda, pues, muy importante. ¿Sí? En estos dos casos de arriba se produce un desbordamiento o overflow. Entonces tenemos que el desbordamiento o overflow en la suma de números binarios puede tener diferentes consecuencias dependiendo del contexto y de cómo se maneje. Algunos sistemas pueden simplemente truncar el bit adicional, ¿sí? Y por ende perder información, mientras que otros pueden generar una señal de desbordamiento para indicar que se ha producido un error en la operación. Acá recuadré, digamos, resumí todo esto. El contexto específico del desbordamiento overflow en la suma de números binarios se produce cuando el resultado de la suma excede la capacidad máxima de representación para los bits asignados. En un sistema binario de n bits, la capacidad máxima para representar números es de 2 elevado a la n. ¿Sí? 2 elevado a la n.
Si la suma de dos números binarios da como resultado un número mayor a ese límite, se produce un desbordamiento. Entonces acá puse un ejemplo de un número en binario que no tiene desborde. Entonces en este ejemplo vamos a sumar 2 y 6, que en decimal daría 8. O sea, 2 más 6 es 8. Entonces necesitamos representar ambos números en binario y luego realizar la suma bit a bit. Esto es muy importante. Primero hay que convertir en binario y después sumar bit a bit. Entonces tenemos que el número 2 en binario es 0010. ¿Sí? Según el sistema de representación numérica, digamos, acá tenemos el primer bit es negativo, el segundo es positivo y así sucesivamente. Entonces, el primero es 2 elevado a la 0 y el segundo es 2 elevado a la 2. ¿Sí? Entonces quiere decir que el 2 en decimal es este es el 2 en binario. Entonces tenemos que el número 6 lo representamos porque es 2 elevado a la 1, que es 2, y 2 elevado a la 2, que es 4. ¿Sí? Este sería el resultado en binario. Entonces procedemos a sumar los bits de izquierda a derecha, teniendo en cuenta los acarreos. ¿Sí? Los acarreos son los bits que nos vamos llevando. Entonces tenemos que 0 más 0 es 0. Me llevo 0. 0 más 1 más 1 me da 2. Perdón, 0 más 1 es 1. Ah, no, acá, me estaba equivocando, perdón. Me faltaba una... A ver, vamos a achicar un poco acá. Así entra todo porque si no me confundo. Entonces dijimos que 0 más 0 es 0. Me llevo 0. 0 más 1 más 1 es 2 en decimal, pero es 10 mal llamado en binario. Entonces, en binario este número es 0, 1. Me llevo 1. Tengo 1 más 0 más 1, me da 2 de vuelta, el mal llamado 10. Vuelvo de vuelta. Me llevo 1. 1 más 0 es 1. Entonces, en este caso, en este escenario, no hay desborde. Por ende, no hay overflow. ¿Por qué? Porque no excedió el rango de representación que tenía ese número, digamos. Entonces dijimos que el resultado de esa suma nos daba 8. ¿Sí? Acá como lo vemos, 2 a la 0 es falso, 2 a la 1, perdón, 2 a la 0 es falso, 2 a la 1 es falso, 2 a la 2 es falso, 2 a la 3 es verdadero, que 2 a la 3 es 8. Entonces, no se dio el rango de representación. Y entonces tenemos que el resultado de sumar 2 más 6 en binario es 1000, que corresponde al número 8 en decimal, sin desborde. Sin desborde. Para representar números del 0 al 15 en decimal, tenemos esta tabla que les puede servir de ayuda: decimal, binaria, octal, hexadecimal y BCD.
Acá tenemos un ejemplo de desborde u overflow en suma sin signo. Entonces, acá estamos sumando en hexa, ¿sí? En hexa estamos sumando. Entonces, tenemos que el número B en decimal es 11 y el número 6 en hexa es 6 en decimal también. Bueno, la suma de estos dos, ¿sí? Que son dos números positivos, nos da un desbordamiento, ¿sí? O sea, de pasar de 2 elevado a la 4, este 1 sale por fuera de la representación, ¿sí? Acá estamos dentro del carry int y este es el carry out. Sale afuera de la representación. Acá tenemos una suma binaria usando el sumador full adder, ¿sí? Que nos da rienda a lo que acabamos de decir recién. Porque si, por ejemplo, nosotros sumamos estos bits, a ver si acá tengo el... Esperemos que sacamos esto, así. Acá la armé más o menos como para ver los resultados, ¿sí? Estos son 4 sumadores. Tiene un carry int, ¿sí? Que viene por acá, pasa el carry int por acá, pasa por acá, pasa por acá, hasta que sale el carry out, ¿sí? Entonces, estos son todos los carry out de todas las operaciones y esta es la salida. Acá están los números que vamos a representar con las variables. Entonces, primero vamos a agregar acá en esta línea, vamos a agregar el número 1011, ¿sí? Dijimos 1011. Y ahora vamos a poner el número B, que el número B es 0110. Dijimos 011110. Entonces, el carry in, perdón, siempre va a ser 0 porque no va a afectar a la cuenta. Pero sí va a ir cambiando a medida que vamos sumando. Entonces, acá sumamos 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Dijimos que 0 más 1 es 1. ¿Sí? 1 más 0 es 1. Este es el carry out que ponemos acá. Este. Y estas dos son las primeras dos sumas. Entonces dijimos que 1 más 0 es 1, me llevo 0. ¿Sí? Ahí me llevo 0. Tengo 0 más 1 más 1, perdón, 0 más 1 más 1 me da 2, que es el mal llamado 10. Entonces pongo 0 en la salida, me llevo 1 al carry int. Acá tengo 1 más 1 más 0, es 2. De vuelta al mal llamado 10. Pongo 0 en la salida, me llevo el carry int arriba. Tengo 1 más 0 más 1, me da 2, de vuelta. Nos da el mal llamado 10. Tengo dentro de la última salida que yo podía representar el 0. Pero fíjense, acá el carry de salida me arrojó 1. Entonces me excedí, salí.
salí de la representación que podía, que me daba, en la que tenía que hallar el resultado. Entonces, en este caso, estamos en presencia de overflow. ¿Sí? En suma sin signo. Aparte, fíjense que nos está dando un número negativo, además. Y si hacemos la suma de 11 más 6 nos da 17. Entonces, está mal. Está mal. Porque excede la representación que puede tener. Sí, eso, bueno, es como les quise dar un ejemplo didáctico como para quizás a ver si se puede entender un poco mejor. Medio complicado el tema. Ahora en sumas con signo. Cuando hay overflow en una suma con signo, volviendo a la tabla de combinaciones posibles de signos, en una suma analicemos cuándo puede ocurrir que el resultado se vaya de rango, es decir, que haya desborde u overflow. Entonces, tenemos dos escenarios. Si la variable A y la variable B son positivas y el bit más significativo me dio 0, no hay overflow. Si yo tengo que las variables, las dos son positivas y el bit más significativo me da 1, sí hay overflow. ¿Sí? Se tienen que cumplir dos requisitos para que haya overflow. Uno, que sean los dos del mismo signo, o sea, los dos números o positivos o los dos números negativos, y que difieran tanto el bit de acarreo como el carry in como el carry out. Uno tiene que dar 1, el otro 0 o 0 y 1. Acá tenemos overflow en suma con signos de 2 positivos. ¿Ves? Acá, por ejemplo, ¿ves? Acá estábamos lo que hablamos del carry in y el carry out. Acá difieren, o sea, son dos números positivos. Primera condición. Segunda condición, que el carry out y el carry in sean diferentes. Y fíjense que el resultado es diferente también. ¿Sí? Es negativo, nos está dando. Cuando son dos números positivos. ¿Sí? Sin overflow en suma con signos con signo. En este caso es 126 positivo y 1 positivo. Fíjense que el último bit más significativo es positivo, igual que las dos sumas, igual que los dos números, perdón. Y el carry int y el carry out son iguales. Entonces, en este caso, no hay overflow. Conclusión sobre suma con signo de dos positivos. Hay overflow si el bit más significativo tiene carry in diferente al carry out. ¿Sí? Puede ser 1 o 0. No hay overflow cuando ambos son 0. Bueno, acá hay una buena aclaración que nunca hay overflow sumando diferentes signos. Si los operandos son de diferentes signos, es directamente imposible que haya overflow. Acá sumamos, bueno, menos 128 más 1 y nos da este resultado. ¿Sí? Ahora acá, ojo porque, por ejemplo, en este resultado nos debería dar menos 127, porque yo estoy haciendo menos 128 más 1.
que esa suma me tendría que dar menos 127. Entonces lo que se hace en este caso, a ver si pasó X complemento 2. Lo que se hace en este caso, se le aplica el complemento a 2. ¿Sí? Entonces, a este número que nos dio como resultado, lo tenemos que invertir porque no me tiene que dar 128 más 1, 129. Está mal. Nos tiene que dar menos 127. Entonces, para poder llegar al resultado, es necesario aplicar el convenio A2, invirtiendo desde el primer 1, perdón, que encuentro viniendo de la derecha. Entonces, el primer 1 que encuentro es este, o sea, no lo modifico, lo dejo tal cual, pero invierto todos los otros números, ¿sí? Entonces, va a quedar así el resultado final. ¿Por qué le apliqué una vez más el complemento a 2? Fíjense que son todas positivas menos 2 elevado a la 7. Que 2 elevado a la 7 es 128. ¿Sí? Entonces, si yo hago todas estas sumas, que sí fueron positivas, excluyendo el 2 a la 7, ¿sí? Me va a dar 64 más 32 más, perdón, 64 más 32 más 16 más 8 más 2 más 1. No me dio cualquier cosa. 123 me dio. Ahora vamos de vuelta. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64. Ahora sí, 127. En realidad te queda menos 127. Porque vos al invertir, fíjate acá. Acá ya te está diciendo el Bitmax significativo es 0. ¿Sí? Y 0 es igual a negativo. Entonces te estaría dando menos 127. Bueno, acá tenemos otro overflow con dos negativos. ¿Sí? Fíjense acá. El carry out y el carry in son diferentes. 1 con 0. El bit más significativo es 0, es positivo. Fíjense. Tengo dos números negativos. ¿Cómo me va a dar positivo? En este caso el resultado no va a dar el número bien de la suma de estos dos binarios. O estos dos decimales, porque si lo sumas en decimal te da menos 129. Y este resultado sería 127. Está mal. Entonces hay que aplicarle de vuelta el convenio a 2, encontrar el primer 1 viniendo desde la derecha e invertir todo. ¿Sí? Y te quedaría este resultado. 129. ¿Sí? Con el signo más significativo en negativo encima. Bueno, acá tenemos la suma de dos negativos sin overflow. En este caso el bit más significativo nos dio 1, negativo, está bien porque los dos son negativos. Y tanto el bit de acarreo como el carry out son iguales, entonces no hay overflow. Bueno, acá tenemos que no hay overflow, pero el resultado es 129.
y debería ser menos 127. Acá aplicamos de vuelta complemento a 2 para llegar a los 127. Encuentro el primer 1, invierto todo lo demás. Conclusión sobre suma con signos de 2 negativos. Hay overflow si el bit más significativo tiene igual que el positivo, el carry in y el carry out diferentes, ¿sí? Y no hay overflow cuando ambos, digamos, son 1, ¿sí? Ambos tienen que ser 1 en los negativos. Y en los positivos, ambos tienen que ser 0. Eso es por un lado. Acá, bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá se está aplicando, bueno, se está aplicando la regla Q, que acá esto es una representación de 14, si no me equivoco. 8, sí, de 14. ¿Sí? Tenemos dos números negativos. El carry out y el carry int difieren. Bueno, esto es muy importante que esté en el radar porque entendiendo esta parte se entiende mucho mejor todo lo otro. Entonces, acá dice que para un ancho de representación de n dígitos, calcular y expresar en decimal la cantidad de números que se pueden representar según la capacidad de representación, el rango de sus valores, rango de representación, el rango de sus valores para palabras binarias en C2. Bueno, en este caso, por ejemplo, el rango de representación de 8, que sería sería 2 elevado a la 8. ¿Sí? Y 2 elevado a la 8 sería de 256, tal cual lo dice acá. ¿Sí? Rango de representación de enteros sin signo, puedo representar del 0 porque ocupa un lugar al 255. Acá tengo 256, que es mi capacidad de representación. ¿Sí? Y en números con signos, signados, puedo representar del menos 128 al 127. ¿Sí? Del 128 hasta el menos 1. ¿Sí? Y desde el 0 al 127, porque volviendo de vuelta a lo mismo, el 0 ocupa un lugar. 0 más 127 son 128, más 128 son 256. Acá tenemos otro ejemplo, bueno, un ancho de representación de 4, que la capacidad de representación es 2 a la n, entonces 2 elevado a la 4 es 16, menor número sin signo, 0, mayor número sin signo, 15, que es esto de acá, menor número en complemento A2 es menos 8, porque voy del menos 1 al menos 8, y del 0 al 7, y ahí tengo mis 16. Bueno, acá hay unas aclaraciones. Puede haber overflow en una suma algebraica cuando ambos operandos tienen el mismo signo. El resultado excede los dígitos asignados a la magnitud y esta desborda sobre el signo. El resultado deberá tener el mismo signo de los operandos, pero tiene otro distinto. Al malinterpretarse el signo, la cifra que sale del sumador se interpreta erróneamente. ¿Sí? Si el valor del carry in del dígito más significativo difiere del carry out del mismo, hay overflow. Al sumar números de complemento A2, el valor del carry out no indica nada. ¿Sí? No indica nada de esto, porque está por fuera. También puede verse que hay overflow si el resultado de sumar dos operandos positivos me da negativo o viceversa.
Bueno, acá